Continuamos con conceptos básicos en hepatitis viral. Y el tema que vamos a tratar es de la hepatitis B y D. El virus B es un virus complejo. Tiene su cápside y tiene su antígeno de superficie que lo rodea, pero su genoma está en ácido desoxirribonucleico. Eso lo separa completamente de los otros virus hepatotropos, en los cuales el genoma es ARN. ¿Por qué hay hepatitis viral? Ya sabemos que los virus hepatotropos no producen alteraciones importantes, no provocan inflamación. Ellos son inteligentes, entran por endocitosis, salen por ectocitosis, utilizan los mecanismos del hepatocito que les sirve de hospedero, pero no lo lesionan. El problema surge cuando el sistema inmunológico se da cuenta, se entera, ¿verdad?, de que hay un elemento peligroso, que hay un elemento que está allí, que no es self, y entonces se dedica a tratar de eliminarlo. Para eliminarlo, él no tiene otra manera de hacerlo, sino eliminando al hepatocito infectado, porque él no tiene derecho, no tiene permiso para entrar en la célula para eliminar lo que puede haber allí. Como vemos aquí, se establece esta especie de lucha en la cual el linfocito TCD4 arriba es el que dirige. Él no tiene armas propias, sino que él lo que hace es mandar mensajes, moléculas mensajeras, que en este caso las denominamos linfocinas o linfoquinas. Hay un brazo celular que va a la izquierda que va a generar una gran cantidad de linfocitos TCD8. Estos sí van armados y ese linfocito es implacable. Una vez que él se acopla, como se ve aquí con el complejo mayor de histocompatibilidad, él va a activar al receptor FAS. El receptor FAS es el receptor de la muerte que prácticamente ordena a la célula que entre en apoptosis, o sea que se autodestruye. Pero no se conforma con eso, lanza hacia el hepatocito perforinas y granzimas, que son elementos que van a perforar, van a producir orificios en la membrana a través de las cuales entran las granzimas que van a producir entonces la lesión del hepatocito. Este hepatocito está condenado evidentemente por todos lados. El otro brazo que tiene el linfocito TCD4 es de la inmunidad humoral. Linfocitos B, plasmocitos, anticuerpos. Estos anticuerpos actúan únicamente a nivel sanguíneo. Ellos no tienen nada que ver realmente con la destrucción del hepatocito en forma directa, pero sí todo lo que sucede a nivel de la sangre, neutralizando o destruyendo los virus que puedan estar circulando. Bien, una de las cosas interesantes del virus B es su estrategia de replicación. Fíjense ustedes que él, como es ADN, él puede interactuar con los cromosomas ADN del ser humano. Y lo hace creando un microcromosoma viral que vive en el núcleo, que está allí en el núcleo y que no puede ser detectado por el sistema inmunológico porque, les repito, el sistema inmunológico no tiene derecho a entrar en la célula para revisar lo que está pasando en su interior. Entonces, ese microcromosoma viral puede actuar como un reservorio del virus. ¿Por qué? Porque si el virus no se está replicando, el sistema inmunológico no va a saber que ese virus está infectado. Solamente cuando replica es que el sistema inmunológico se da cuenta que están saliendo virus de allí, que hay señales en la membrana, que además el sistema inmunológico está enterado. Entonces, ese momento es cuando se produce la inflamación. Es cuando el sistema inmunológico lo reconoce. Si no hay replicación, no hay inflamación, pero está el cromosoma CCC, ¿verdad?, circular dentro del núcleo, y es lo que produce entonces la infección a largo plazo o por tiempo indefinido. Entonces, ¿cuál es la respuesta inmunológica? Ya vimos que la respuesta inmunológica es la que va a determinar la enfermedad. Si la respuesta inmunológica está ausente, como se ve aquí a la izquierda, se produce tolerancia. Eso se produce cuando el niño se infecta al nacer. El sistema inmunológico de ese niño está todavía muy inmaduro, no reconoce al virus como algo extraño, más bien lo reconoce como algo propio y lo pone en su lista, pues, de self. Entonces,
ese virus va a estar en el hígado, se va a replicar, pero no va a haber enfermedad. Porque como ya sabemos, el virus no va a lesionar su hospedero, el hepatocito, y se está produciendo virus y va a haber virus en la sangre, pero no hay inflamación. Esa situación puede perdurar por mucho tiempo, eventualmente se puede transformar en una hepatitis. Hasta ahora ha sido solamente infección. El segundo caso, la respuesta existe, pero es débil. Si es débil, quiere decir que en los primeros 6 meses de haberse infectado el paciente no logra erradicarlo. Y eso ya quiere decir que ese virus va a permanecer por mucho tiempo, por tiempo indefinido prácticamente. Y es lo que se llama una hepatitis crónica, en la cual hay respuesta es débil, hay inflamación, varía la inflamación por tiempo y tiempo, pero es lo que se llama entonces una especie de guerra de guerrillas, que es la hepatitis crónica, que es quizás la parte más, digamos, agresiva del virus. El tercer grupo es cuando hay una respuesta muy vigorosa y hay muchos hepatocitos infectados. Eso quiere decir que el sistema inmunológico en forma simultánea lesiona una cantidad inmensa de la masa hepática funcionante, más de las 2/3 partes. Eso, estamos hablando de la hepatitis aguda autolimitada. En ese caso, el sistema inmunológico logra erradicar la infección. En cambio, como dije anteriormente, cuando es muy vigorosa, se produce una hepatitis fulminante. Lo ideal sería el tercer espacio, que es la respuesta vigorosa, en la cual dentro de los primeros 6 meses el virus, el sistema inmunológico logra erradicar por completo el virus. Estamos viendo en esta gráfica lo que sucede en una hepatitis B autolimitada, clásica. Aparecen a las 4 semanas el antígeno de superficie, que aumenta en cantidad, hasta que aparece entonces, como se ve aquí, la ictericia y la elevación de transaminasa, lo cual quiere decir que el sistema inmunológico ya identificó al virus, empieza a destruir a los hepatocitos infectados y a la larga, como vemos, a los 6 meses, como máximo en este tipo de hepatitis, el antígeno de superficie ha desaparecido. ¿Por qué? Porque el sistema inmunológico logró eliminar prácticamente todos los hepatocitos infectados. Hay un periodo de ventana y luego viene el el anticuerpo antisuperficie. El anticuerpo antisuperficie indica que ese paciente se curó y que tiene, digamos, inmunidad, que tiene defensa. Esto que vemos aquí podría ser exactamente, si lo representamos, lo que sucede con la vacuna. ¿Qué es la vacuna? La vacuna es antígeno de superficie solamente, eso no es infeccioso. Entonces, yo vacuno a la persona, le pongo antígeno de superficie y aparece el anticuerpo y la persona queda inmunizada. Pero entonces aparece esta línea azul, que es el anticuerpo anticore. El anticuerpo anticore aparece siempre en toda infección, pero tiene una peculiaridad, y es que se mantiene por tiempo indefinido. Y es un anticuerpo que tiene mayor capacidad de permanecer a cierto nivel, mejor que el antisuperficie. Pues que sirve, como ya veremos, para detectar si un paciente en algún momento estuvo infectado con el virus. Este anticuerpo anticore, como todos estos anticuerpos, tiene su clase IgM y su clase IgG, que en un momento dado podemos utilizarla. Cuando el virus se replica, se produce además otro antígeno propio del virus, que es el antígeno E. El antígeno E solamente aparece cuando se está replicando. Por lo tanto, fue utilizado durante mucho tiempo como la manera, digamos, de poder detectar replicación viral. O sea, si había antígeno positivo era porque se estaba replicando. Eso ha sido prácticamente sustituido porque hoy en día se detecta con mayor frecuencia el ADN del virus, ¿verdad? Y entonces ya este antígeno ya prácticamente se ha dejado de utilizar en la práctica diaria. Bien, lo que hemos visto hasta ahora ha sido la infección aguda, clásica, autolimitada. El paciente se ha curado. ¿Qué pasa cuando la infección se hace crónica? La infección crónica tiene 2 fases. Una fase en la cual el virus se está replicando, por lo tanto, se eleva la transaminasa porque hay inflamación,
y el virus está presente. Yo tengo una viremia positiva, el virus está en la sangre. Pero también existen momentos en que el virus deja de replicarse, una fase no replicativa. Las amenazas normales, y si yo pido viremia, me dicen que no hay virus replicando. Estas dos fases, a través de los años, porque esto dura por tiempo indefinido, prácticamente se va, digamos, la replicación va aumentando, disminuyendo, entra en latencia, etcétera, y de repente puede hacer inclusive cuadros severos de replicación, como una crisis, y hace como una llamarada, un flare, y entonces la enfermedad se hace mucho más patente. Bien. ¿Cómo diagnosticamos y cómo evaluamos a la hepatitis B? Bueno, tenemos 4 elementos que son los prácticos. Si yo quiero saber si una persona está infectada, ojo, no estoy hablando de hepatitis, infectada, yo le hago el antígeno de superficie. Si el antígeno de superficie está presente, ese paciente tiene el virus, ¿verdad? El virus está seguro, en el núcleo hay el ADN del virus. De manera pues que esto me sirve para determinar, y es lo que se hace normalmente como pesquisa. El antígeno es muy bueno porque hay mucho antígeno en superficie. El virus produce mucho antígeno, mucho más de lo que necesita, de sobra, pues, en relación a su replicación. De manera pues que es un elemento que desde el punto de vista diagnóstico es práctico porque la sensibilidad puede ser muy alta del kit que se está usando. ¿Qué pasa cuando el paciente se cura? Hay inmunidad, hay anticuerpos antisuperficie. O sea, la presencia de anticuerpos antisuperficie me está indicando que ese paciente tuvo la hepatitis y se curó. La replicación, abajo a la izquierda, ¿cómo evalúo la replicación? Hoy en día tenemos ese método tan bueno que es el PCR, que amplifica enormemente la cantidad de ADN que puede estar presente en una muestra, lo que facilita entonces luego su identificación, etcétera. Y entonces, si lo hacemos cuantitativo, nos va a decir en qué volumen se está produciendo la replicación viral, ¿verdad? Y eso es muy importante a la hora de evaluar tratamientos, etcétera. Abajo a la derecha tenemos que es un paciente que queremos, no está aparentemente activo el problema, no hay otros marcadores, pero queremos saber si ese paciente en algún momento o esa persona en algún momento tuvo contacto o se infectó con el virus. Le hacemos un anticore de la clase IgG, que es el que nos va a decir que realmente hubo en un momento dado una infección por virus B. Bueno, el virus B, como todos estos virus, especialmente el virus C, que tiene bastante, el virus E también, el virus A prácticamente no tiene variantes, pero el virus B tiene unas cuantas variantes, se han denominado con letras aquí, de la A hasta la H. Nos centramos en el virus F, en el variante F. Vemos que está presente en Centroamérica, Suramérica, en Venezuela y en la Polinesia. Fíjense ustedes qué interesante, ¿no? Porque esto confirma la leyenda o lo que se había pensado de que en la Polinesia, que está en el medio del Pacífico, los humanos que llegaron allí, ¿verdad? Y que se establecieron allí provienen de América, no provienen de Asia, sino que vienen de América. Esa es la famosa leyenda de Kon-Tiki, etc. En el mundo occidental, uno de los más frecuentes es el genoma A, que está, como se ve, en Europa, en Estados Unidos y también en otras partes del mundo. Estos variantes o estos genomas diferentes del virus sirven sobre todo para estudios epidémicos, de epidemiología, etcétera, pero realmente desde el punto de vista práctico la capacidad que tienen de influenciar la enfermedad, etcétera, es limitada. ¿Cuáles son entonces, resumiendo, las consecuencias clínicas que produce una infección por virus B? Produce una hepatitis B aguda autolimitada, que puede ser adentérica hasta en el 70% de los casos. Se produce también una hepatitis crónica en 5% de los adultos que se infectaron. Y esa hepatitis crónica, ya vemos, tiene una fase replicativa y una fase no replicativa. Existe también el portador inactivo del virus B y la tolerancia inmunológica. Ustedes dirán, bueno, pero eso no es lo mismo. No. Ambos están infectados. Ambos tienen antígenos de superficie, por supuesto, pero el portador inactivo del virus B no tiene virus circulante. Está en una fase no replicativa. En cambio,
en la tolerancia inmunológica, el virus se está replicando activamente. Hay virus en la sangre, pero no hay enfermedad porque el sistema inmunológico no lo reconoce como algo extraño o peligroso. Y luego vemos que hasta un 1% de los pacientes que presentan una hepatitis pueden llegar a eliminar, digamos, el sistema inmunológico, una parte muy importante de la masa hepática funcionante, y el paciente entra en insuficiencia hepática que puede llegar a ser fulminante. ¿Cómo se transmite el virus? Bueno, ya hemos hablado mucho de la transmisión parenteral. El virus B es especialmente frecuente la infección por contacto sexual. ¿Y cómo vamos nosotros a evitar? ¿Cómo prevenir la enfermedad? Bueno, evidentemente podemos evitar los métodos que ya vimos por cómo se contagia, pero básicamente lo vamos a hacer con una vacuna. La vacuna contra la hepatitis B es muy, muy bueno, muy eficiente. ¿A quién vamos a vacunar? Todo niño. La Organización Mundial de la Salud estableció que todo niño que nazca en el planeta debería ser vacunado, ¿verdad? En el principio de su vida. Esta situación puede llegar a producir lo que está aquí abajo. Si se vacuna toda la población mundial, el virus deja de circular. Prácticamente desaparece en la naturaleza, como pasó con la viruela. Luego vemos que tenemos que también vacunar a los adolescentes que no han sido vacunados de niños y que son susceptibles, por lo tanto. Adultos susceptibles con factores de riesgo, personal de salud, policía, bomberos, pacientes con hepatopatías crónicas. Esto ya lo hemos hablado y dijimos que todo paciente que ya tiene una hepatopatía crónica, ya tiene una cirrosis, etcétera, debe ser vacunado con las dos vacunas que disponemos contra las hepatitis, la C y la B. De lo contrario, ese paciente, si se llega a infectar, va a ser un cuadro grave, teniendo ya una hepatopatía de base. ¿Cuál es el objetivo realista de tratamiento? Ya lo vimos. No es erradicar, no es eliminar ese cromosoma que está en el núcleo. No lo podemos hacer sencillamente. Por eso no tenemos las armas para hacerlo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Controlar. ¿Qué es lo que tenemos que controlar? La replicación. Si el paciente está en fase replicativa, tenemos todos esos elementos de los cuales ya hemos hablado. Tiene ADN circulante y tiene transaminasas elevadas. Si está en una fase no replicativa, el virus no está en su sangre, su capacidad de infectar a otros es muy baja, las transaminasas están normales porque no hay inflamación. Entonces, concluyendo, el objetivo realista del tratamiento es suprimir la replicación viral al nivel más bajo permitido durante el mayor tiempo posible. El tratamiento de la hepatitis aguda no se trata con antivirales, podemos más bien perjudicar al paciente si interferimos con su sistema inmunológico que está tratando y que va a lograr en la mayoría de los casos eliminar el virus. La hepatitis crónica sí requiere tratamiento. Afortunadamente hoy en día tenemos tratamientos muy efectivos, vía oral, etcétera, bien tolerados. Y bueno, eso es un tema que habría que profundizar mucho para hablar si es nucleócido, nucleótido, etcétera. En algunas oportunidades se puede usar el interferón, que se usó muchísimo al comienzo porque era lo único que teníamos. Hoy en día prácticamente no se utiliza sino en unas situaciones muy especiales. El tratamiento es efectivo para controlar la replicación viral, afortunadamente. Bien, ya terminamos con el virus B. Hablemos del virus Delta. El virus Delta se ha dicho que es un virus defectuoso. Yo diría que más bien es un virus muy vivo. Es el virus más pequeño animal entre los animales, el virus más pequeño que existe. Él tiene por supuesto, tiene su genoma en ARN, el ribonucleico, pero él necesita, para poder infectar, necesita rodearse de antígenos de superficie. Ahí acuérdense que en el antígeno de superficie, esa cubierta externa es donde están los ligandos, las llaves que permiten entrar en una célula. Si él no tiene eso, él no tiene protección y además no puede entrar en el hepatocito. Entonces, ¿cómo hace un virus que no puede fabricar el antígeno de superficie, pero que lo necesita? Bueno, infecta a una persona que tenga el virus B. Como ya vimos, como se ve aquí, inclusive en esta foto, se producen una gran cantidad de antígenos de superficie, que son esas imágenes redondas y alargadas, y relativamente pocos virus. Hay muchos antígenos de superficie, es un sitio ideal para
que el virus delta puede existir. Entonces, el virus delta no puede generar antígenos de superficie, tiene necesariamente que infectar a personas que están infectadas con el virus B, ya sea coinfección, y es que la persona que infectó ya en su sangre ya tiene ambos virus, o sobreinfección, que es cuando el paciente tiene una infección crónica, ¿verdad? Puede ser un portador o puede ser un paciente que está activo. Ese paciente va a ser infectado con el virus delta y su enfermedad de base, que a lo mejor estaba bastante bien, ese paciente va a hacer una reacción y puede presentar un cuadro grave. O sea, esa sobreinfección de un paciente con hepatitis crónica B es realmente perjudicial. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de hepatitis delta? Bueno, el serodiagnóstico, como todo, anticuerpos antidelta, IgM, IgG, y se confirma exactamente PCR y ARN del virus de hepatitis D. El tratamiento de casos graves con interferón por más de un año, esta afección de coinfección o sobreinfección es muy difícil de tratar. Y realmente este tratamiento con interferón tiene un resultado limitado. ¿Cómo evitamos el virus delta? Muy fácil, evitamos el virus B. Si yo vacuno a la población y no hay virus B, no puede haber virus delta. En la década de los 90 se presentó un brote epidémico de hepatitis delta severa en población indígena infectada con virus B al occidente de Venezuela. Eso fue hace varios años ya y fue considerada como posiblemente la primera epidemia de hepatitis delta que se pudo detectar. Bueno, con esto terminamos con esta parte y en la próxima clase hablaremos del virus que nos queda pendiente, que es el virus C.